Buenas noches, nosotros somos el grupo número 11 de la materia de electrónica de potencia paralelo 1 y esto es un video correspondiente al tema número 10 del deber número 2. El tema número 10 consiste en tomar las simulaciones de los temas 6 y 7 y explicar su funcionamiento de manera matemática junto con sus gráficas y los parámetros correspondientes a la simulación en MATLAB del circuito RLC. Este circuito del tema número 6 consiste en un circuito RLC conectado a una fuente de alimentación de tipo alterna. Y ahora verificaremos tres tipos de modelos para este sistema, tanto subamortiguado, críticamente amortiguado y amortiguado. Ahora empezaremos por verificar los parámetros de la fuente de alimentación, que en total sería el bloque de 120 por raíz de 2 para hacer una corriente RMS, una voltaje RMS junto con una frecuencia de 60 Hz. Ahora, el switch, que es un switch ideal, va a estar controlado por un bloque step, el cual abre por favor la configuración, el cual tiene un step time de 0, un valor inicial de 0, un valor final de 1, correspondiente a que en el tiempo 0 automáticamente el switch ideal tiene que cerrarse. Ahora, las resistencias, la resistencia va a ser una de tipo variable, ya que tenemos que ir variando los valores correspondientes para poder verificar los sistemas tanto amortiguados, subamortiguados y críticamente amortiguados. Los valores de los elementos pasivos que almacenan energía, tanto como inductor y capacitor, el inductor debe tener un valor de 10 milihenrios y correspondiente al capacitor debe tener de 2 microfaradios. Ahora procedemos a simular con el valor dado que está de 1 en la resistencia para poder verificar que este es un sistema subamortiguado. Como podemos darnos cuenta, el valor de la resistencia en 1, tanto para voltaje de resistor, voltaje de inductor, voltaje de capacitor y corriente, tienen que ver que los voltajes en los elementos pasivos tienden ruidos. ¿Por qué? Porque el factor de amortiguamiento es muy bajo. Entonces, esto produce ruidos dentro de los sistemas y no permite que se establezca un valor en estado estable. Ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia en 141, que es un valor aproximado para el cálculo, para que pase a ser un sistema críticamente amortiguado. Como nos podemos dar cuenta en el voltaje del inductor, tiende a tener una amplitud mucho más baja porque siendo un sistema críticamente amortiguado, con un factor de amortiguamiento un poco más de 1, este tiende a hacer que la señal pase mucho más rápido o en menor intervalo de tiempo tenga un valor de 0. Ahora pasamos al sistema amortiguado. Ahora pasamos a una resistencia de 700 ohmios. Para poder verificar. Entonces, como podemos darnos cuenta, las curvas son más suaves. Y las curvas son más suaves. Por lo tanto, como vemos en los ejes, ahora son amortiguados, lo cual quiere decir que el tiempo que estas señales tienen que pasar por 0, pues es mucho más lento y suave. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el tema 6, explicado matemáticamente con respecto a los sistemas amortiguados, subamortiguados y críticamente amortiguados. Ahora mi compañero pasará al tema número 7, correspondiente a un circuito recuperador. Bueno, voy a explicar lo que es respecto al circuito recuperador, el cual está alimentado por una fuente DC, en este caso que está con un valor de 120 voltios. Vamos a obtener el valor de la corriente que va a generar esta fuente. Asimismo, como en el circuito anterior, tenemos un switch ideal, el cual va a estar accionado por medio de un bloque step. En este caso, él va a inicializar en un valor de 0,3 por 10 a la menos 3 segundos. Va a tener un valor inicial de 1, un valor final de 0 y el tiempo de muestreo igual de 0. Asimismo, vamos a tener la medición de la corriente una vez que se accione el switch.
vamos a la vez a medir lo que es el valor de voltaje en el primario y en el secundario del transformador ideal que implementamos aquí en Simulink, de la corriente que va a estar circulando por el secundario y además lo que es el voltaje a través del diodo una vez que se accione todo el sistema. Entonces, mandamos a simular. Bueno, respecto a lo que es la corriente, ¿qué podemos observar? Primero que nada, hay que tomar en cuenta que hay ciertos datos al principio que van a aparecer, que no van a tener mucho sentido, más que nada por el tiempo de muestreo, ya que es muy pequeño y hay ciertos datos que se pueden perder. Entonces, vamos a ver cómo la corriente inicialmente va a ser bastante alta, va a disminuir hasta que va a un punto donde se va a estabilizar y tenemos ya un valor de la corriente de cero, que es ya cuando el switch se va a cerrar. Asimismo, para la corriente, para el voltaje en el primario, tenemos como al principio están llegando los 120 voltios de la fuente de alimentación. Esto va a disminuirse y hasta llegar a un punto, acá el punto de cero que se ve cuando ya el switch se abre, una vez que pasa el tiempo de bueno, y por último tenemos lo que es el voltaje en el diodo, que al igual que en el otro sistema, una vez que al principio se acciona, tiene un valor bastante alto, esto va a disminuirse y al momento de que, al momento de que ya se termina lo que es el accionamiento del switch, podemos ver que ese valor ya se estabiliza a aproximadamente los 120 voltios, que es lo que está alimentando desde la fuente del voltaje. Entonces, eso sería lo que es el funcionamiento del circuito recuperador. Bueno, con eso hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias.